uno no es que ora para que el Señor haga algo en su vida, sino que uno ora para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Porque de esa manera usted puede saber que es el camino correcto. Uno como niño, ¿qué quiere? Un pedazo de chocolate así grandote, ¿sí? Pero después sabemos que durante toda la semana el nene no va al colegio porque tiene un ataque al hígado. Y estábamos así, ¿no? Antes era la cintita, ¿no? Que la hacíamos. Para los que tienen un poco más de años saben eso. Pero para el niño no es lo mejor. El papá sabe que ese chocolate tiene que ir en la heladera y tiene que ir fraccionado. De la misma manera nos ocurre a nosotros, hermanos. La voluntad de Dios no es precisamente lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios es lo que Él determina. Por eso ore para que la infinita misericordia de Dios llegue a su vida y que esa voluntad sea lo más potable posible, entre comillas, para que usted pueda estar lo más tranquilo posible frente a la circunstancia y la tribulación, que son necesarias. Ahora yo hoy se lo voy a explicar. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, estaba leyendo un poquito, ayer estaban las nenas mirando una película, la película, no sé si usted la vio, Madagascar, ¿sí? Se trata de unos animalitos que, amén, grita el hermano, gloria a Dios por Madagascar. Ahora está Toy Story 4, como dice mi nena, Toy Story, ¿sí? Toy Story. Bueno, estábamos mirando ya la película Madagascar y yo miraba algo muy particular, que estaban los animalitos dentro del zoológico y los animalitos estaban tranquilos, contentos dentro del zoológico, comían la comida que le traían, estaban... El león, me causó algo mucha gracia, que entraba en su guarida y prendía la luz y se prendía un foquito rojo y estaba calentito ahí adentro el león. Y había una cebra, que esta cebra quería ir a la vida natural y estaba loca por ir a la vida natural. Y decía, yo quiero ir a la vida natural, yo quiero ir a la vida natural. Resulta, hubo una serie de circunstancias, todos los animalitos de ese zoológico terminaron en la isla de Madagascar, ¿sí? Que es una isla natural. Pero la historia no terminaba ahí, porque la historia era que ellos dejaron de tener el alimento como tenían en el zoológico. Ahora tenían que empezar a buscar el alimento. Y la cebra le tocó de compañero de cuarto, entre comillas, a un león, ¿sí? Así que el león, ¿qué come? Cebras. Por lo tanto, la cebra empezó a tener un grave problema. Y me puse a pensar un poquito que esto ocurrió precisamente por la caída del hombre, ¿sabía usted? Porque antes nosotros éramos todos herbívoros. Yo me acuerdo cuando estaba en quinto grado, mire, hace cuántos años, ya bastante, tengo bastantes años. Me salió barba, ¿viste? Blanca. Gloria a Dios. Parezco más inteligente. Por eso la dejo, ¿sí? Y cuando estaba en quinto grado, recuerdo que yo tenía un profesor de educación cristiana, yo fui a toda la secundaria en colegio cristiano, que el profesor nos decía que nosotros habíamos nacido herbívoros, y mi papá era carnicero. O sea, yo tenía un problema grave porque yo decía, mi papá se queda sin trabajo. Si todo el mundo se entera que tenemos que ser herbívoros, y empezaba a discutir con el profesor. Y me acordaba, esto nunca te lo conté, me acordaba justamente que yo le discutía a muerte que no, que habíamos nacido carnívoros, ¿sí? Todos éramos carnívoros porque mi papá era carnicero. Bueno, la cosa que el profesor tenía razón, por supuesto, pero yo me tomaba de un texto, ya estando en quinto grado, le estoy hablando, no sé cómo el Señor me dio esa sabiduría. En Génesis 9:3 decía, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo, ¿sí? Eso es lo que decía cuando nosotros estábamos siendo herbívoros. Pero, eso es lo que decía el profesor, pero yo encontré el otro texto que era muy importante y que decía justamente que en el versículo 1:29, he aquí Dios os ha dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, ¿sí? O sea, luego de que vino el diluvio, luego del diluvio, usted va a ver ahí el texto, en donde el Señor nos da de comer todos los animales. Podemos ser carnívoros y podemos ser herbívoros. Antes usted había nacido herbívoro, o sea, solamente comíamos las plantitas. ¿Y sabe por qué nosotros podíamos comer animales ahora? Porque nosotros habíamos pecado. Y toda la creación fue corrompida. Y los animalitos que usted ve ahora, que son carnívoros, eran herbívoros. El león comía verduras, aunque usted no lo crea. Mire lo que era en el jardín del Edén. Algo completamente diferente a lo que nosotros vivimos.
Hoy en día para nosotros es necesario comer carne y es necesario también comer verduras, las dos cosas por igual. Y esta caída trajo muchas consecuencias, realmente trajo muchas consecuencias. Fue la caída natural del hombre. Y esto fue por un problema muy particular que fue justamente no en sí la tentación, porque uno dice, bueno, ocurrió que vino Satanás, tentó a Eva, pero no fue el problema la tentación, sino el problema fue la desobediencia. Sabemos que fue la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo claramente a Eva que no comiera de ese fruto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Cuando Dios le dijo que no comiera de ese fruto, Eva desobedeció. O sea, el problema principal del hombre no es la tentación, sino la desobediencia. Porque nosotros vemos en el jardín del Edén, para los que no sabían, también estaba Satanás. Porque hay alguien que tentó a Eva. ¿Estamos? Entonces, Dios colocó la tentación desde el primer momento de la creación. No es que Dios colocó la tentación luego de la caída del hombre. No es que nosotros íbamos a andar tranquilamente por la humanidad del Edén sin ser tentados. Si no caían en ese momento, iban a caer más adelante. Pero en algún momento íbamos a caer. ¿Y cómo lo puedo decir? Porque usted hoy en día cae. ¿Sí? Sucumbe ante el pecado. Cae ante la tentación. ¿Por qué? Porque la naturaleza del humano es de esa manera luego de la caída principal o la primera caída del hombre. Con lo cual, nosotros tenemos este panorama. Dios, sí o sí, trajo a Satanás a este mundo y Dios también nos colocó en este mundo para que nosotros estuviéramos contra esa tentación. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Perfecto. Miren lo que dice la palabra de Dios, que es muy importante, porque Dios, como le dije recién, colocó a las huestes satánicas. Por lo tanto, si Dios colocó a las huestes satánicas en el jardín del Edén, Dios tenía un plan. Dios no hace todo al azar. Dios no hace las cosas porque sí o porque tiene ganas. Él lo hace con un propósito. Usted fue hecho con un propósito. Al igual que cada persona y cada elemento que hay en este mundo. Nosotros sacamos un elemento de la tierra o algún animalito y realmente se produce un caos porque sobra de otro, que es lo que está pasando ahora con el cambio climático. Es exactamente lo mismo. Y Dios, al crear todo perfecto, creó a Satanás, creó al hombre, y Dios sobre todo tiene control. O sea, no solamente tiene control sobre usted, sobre lo creado, sino también tiene control sobre Satanás. Muchos imaginan que Dios está de un lado y Satanás está del otro y son como dos que pelean y a veces gana uno, a veces gana otro. No, no, no. Sobre todas las cosas está Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora yo le voy a explicar por qué Dios permite y todo lo demás. ¿Estamos? Es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Por un texto que encuentro ahí en el libro de Lucas que dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Por lo tanto, acá vemos a Satanás pidiendo autorización para poder operar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en Lucas 22:31. Vemos a Satanás que está trabajando y está operando siempre bajo la dirección divina. No hay forma que Satanás opere en la vida de una persona sin la dirección de Dios. ¿Estamos? Entonces, a este tipo de conceptos, como le dije recién, lo primero que se nos viene a la mente es por qué Dios lo permite. ¿Estamos? Es una pregunta que usted se ha hecho muchas veces y una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Ahora, yo puedo interpretar dos opciones dentro de por qué Dios permite que Satanás haga lo que hoy en día hace. ¿Sí? Una de las opciones es vivir desobedeciendo a Dios, o sea, se manifiesta la ira sobre los desobedientes, y la otra es, se manifiesta la corrección a sus hijos cuando uno vive obedeciendo a Dios. ¿Sí? Y vamos a leer dos textos para que usted más o menos me vaya siguiendo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿por qué Dios permite? Justamente primero porque está manifestando su ira. ¿Estamos? Ese es el primer concepto por el cual Dios permite que Satanás opera. ¿Por qué? Porque Dios opera
y opera manifestando su ira como punto principal. Y como el otro punto, 1 de Juan 5:18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Por practicar no quiere decir que usted a veces no se equivoque. Algo muy diferente es practicar el pecado, vivir en pecado. Acuérdese del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, muy importante. Y otra cosa muy diferente es no pecar solamente eventualmente, por alguna circunstancia, un enojo o algo por el estilo. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos, o el maligno no le toca, también es otra traducción. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Entonces, si a nosotros no nos puede tocar el maligno, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede? Que ahora lo vamos a explicar. Quédese tranquilo. Pero primeramente yo quiero centrarme en el punto número 1, que es manifestación de la ira de Dios por la desobediencia a Dios. ¿Estamos? Si vivimos desobedeciendo a Dios, algo muy importante, porque lo que yo le quiero hablar hoy, es cómo vencemos en el mundo espiritual. Cómo usted puede vencer en este mundo espiritual que estamos rodeados, que es muy importante, ¿sí? Ahora, nosotros pecamos, nosotros cometemos errores, nosotros nos equivocamos. Es una realidad que te pasa a vos, que me pasa a mí y que le pasa a cualquiera. Pero nosotros debemos saber que para poder vencer a Satanás o para poder vencer a los demonios en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer o tenemos que lograr no ser instrumentos de las tinieblas. Primero y principal. Si nosotros somos instrumentos de las tinieblas, no podemos vencer en el reino espiritual. ¿Estamos? Es muy importante lo que le digo. Miren, Mateo 11:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, si nosotros somos hijos de Satanás, es imposible echar afuera ningún demonio, porque si no estaríamos justamente asolando el propio reino demoníaco. ¿Estamos? Es imposible poder echar afuera un demonio y al mismo tiempo ser partícipe juntamente con ellos. Recuerde que lo que estamos haciendo es cómo nosotros vencemos en este mundo espiritual en base a la desobediencia del hombre. Ahora, ¿cuándo nosotros vivimos en pecado? Recién se lo expliqué. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay perdón, cuando no hay vuelta atrás de lo que vivimos, cuando no está el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando no somos definitivamente hijos de Dios. ¿Estamos? Cuando todo eso sucede, Satanás es el gobernador. Yo quiero que usted encuentre las dos diferencias en cómo opera la ira de Dios. A través de Satanás, para aquellos que son personas que viven bajo desobediencia, personas que viven bajo una vida de no querer perdonar al prójimo ni a nadie, que viven con rencor, que viven con dolor, que viven con algo en su corazón que no pueden sacar, que viven pecando y que continúan en pecado. Esas personas no son hijos de Dios, por lo tanto, si no son hijos de Dios, lamentablemente son hijos de Satanás. Y al ser hijos de Satanás, por lo tanto, pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Sí? Porque la palabra también dice: vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando Jesús nos habla de lo que es Satanás, Satanás es padre de mentira. Al mismo tiempo dice: todos aquellos que hablan mentira, que viven en mentira, que son desobedientes, que no siguen la voluntad de Dios, su padre es el diablo. ¿Estamos? Esto lo dijo el Señor Jesús. ¿Amén? Con lo cual nosotros debemos entender el primer punto principal. Para poder luchar contra nuestros demonios, fíjese que digo la palabra nuestros, porque hay una diferencia entre luchar con los demonios que tenemos nosotros y luchar contra los demonios que tienen las otras personas. ¿Sí? Que ahora voy a hacer la diferenciación, que usted lo tiene que saber.
Para luchar contra nuestros demonios, primero y principal, nosotros no tenemos que ser hijos de Satanás. ¿Estamos? Por eso, es muy importante que usted sepa esta diferencia. Y lo voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 8, y le voy a explicar un poquito de cómo es todo esto, y le voy a dar un ejemplo de un mago, que yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sé que muchos tienen Reina Valera y otros tienen Nueva Traducción Viviente. Ya vamos a conseguir el transparente para la Nueva Traducción Viviente, pero yo quiero que me escuche con atención si no lo tiene. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Escuche bien. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Hechos 8, versículo 13. 8, 13, si lo quiere anotar, es muy importante. Que Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir Felipe a todos los lugares donde él iba. Escuche bien, empezó a ser prácticamente un discípulo. Y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Entonces, tenemos una persona que había sido mago, que había creído por fe, que se había bautizado y que seguía a Felipe por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Ven el concepto de esa persona, ¿no? Entonces, esta persona supuestamente, para lo que nosotros vivimos en la iglesia actual, esta persona era salva, porque dice que había creído, porque dice que se bautizó y porque al mismo tiempo seguía al supuesto profesor. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Si lo quiere puede seguirme en la Reina Valera, que también se entiende. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, vamos a parar ahí un segundo. Oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la prédica que yo les hablé cómo es el proceso de salvación? ¿Se acuerdan la prédica proceso de salvación? ¿Cómo Pedro fue salvo o cuándo lo fue? Bueno, para los que no se acuerdan, ahora se van a llevar una sorpresa muy importante, verificando justamente la prédica que yo les había dado. Versículo 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, miren lo que hizo. Les ofreció dinero para comprar ese poder. Entonces, Simón había sido bautizado, ¿sí? Simón también había creído y no podía entender justamente la unción del Espíritu Santo, no podía comprender el poder del Espíritu Santo y él quiso comprarlo. Él quiso ver que eso nos convierte en hijos de Dios. Miren, uno creyendo y bautizándose solamente no es hijo. No es hijo. Uno es hijo cuando vamos a ver los textos siguientes. Miren, versículo 19. Déjenme tener este poder también, exclamó,
para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es como es, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Fíjense lo que le dijo Pedro. Le dijo, bueno, sos lindo, menos sos lindo, le dijo de todo. Le dijo, que el dinero se destruya contigo, que tu corazón no es recto delante de Dios, que te tenés que arrepentir de tu maldad, que tenés malos pensamientos, que tenés envidia y encima que sos un cautivo de Satanás. Miren todo lo que le dijo. Y el tipo había creído y se había bautizado y seguía a Felipe. ¿Entiende? Miren, para poder tener el Espíritu de Dios, el cual da los dones para tener autoridad sobre el reino espiritual, es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. ¿Escuchó? Yo le voy a repetir de vuelta porque no escuché ni un amén ni un sí, pastor. Usted, con bautizarse y con creer, no es salvo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no vive en santidad delante de Dios, si no perdona, si no puede perdonar a una persona, no puede tener el mismo perdón que Cristo le da. Si no se aparta de ese camino, no hay salvación. Y no es, levante su mano, ¿quién quiere recibir a Cristo? Como, no sé, a ver, ¿quién quiere comprar la salvación? Pasa adelante, a ver, todos con los ojos cerrados, nadie está mirando, nadie está mirando. ¿Quieren recibir a Jesús? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Eso no es salvación, mi querido amigo Watson. La salvación es mucho más fuerte que eso. La salvación es arrepentirse de sus pecados, doblegarse ante un Dios santo, vivir en santidad, sacar la envidia de su corazón. Si alguien tiene más, ponerse contento. No, pero él no se lo merece. ¿A usted no le interesa si se lo merece o no? Su corazón tiene que estar contento con lo que Dios le da. Porque si no, eso es envidia, mi querido Watson. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ama. Y si no amamos, nosotros tenemos envidia y pecado. Y esa envidia y ese pecado nos tiene cautivos y es imposible vencer en el reino espiritual. Es imposible que el Espíritu de Dios lo llene y le dé un don sobrenatural de pararse delante de un demonio y decirle, quédate ahí. No hay autoridad. ¿Estamos? Y no hay autoridad de ni siquiera poder usted manejar su propia vida. Uno cuando dice, no puedo vencer el pecado que hay en mí, lo que está diciendo implícitamente es, el demonio que tengo dentro es más fuerte. Vamos de vuelta. Uno cuando dice, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar el pucho, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga, no puedo dejar a las chicas. Uno lo que está diciendo es, el demonio que tengo dentro es más fuerte que el Espíritu Santo que quiere entrar. ¿Se entiende? No sé cómo hacérselo más claro. Pero esa es la verdad. Y esa es la verdad que tenemos que saber. Si usted quiere ser salvo, tiene que arrepentirse. Tiene que buscar a Dios. Y por supuesto las consecuencias van a ser alejarse del pecado. Amén. Entonces, por eso es importantísimo que para poder luchar contra las huestes de maldad y los demonios, seamos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que tener dentro nuestro? Él es, ¿cómo? Él es, dígalo con fuerza, ¿quién? Vamos, el Espíritu Santo, gloria a Dios. Ahora sí, el Espíritu Santo cuando está dentro nuestro, nos da la capacidad y la autoridad espiritual para que ningún demonio venga a molestar. ¿Estamos? Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, que es lo que leíamos recién. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos, o sea, Jesús. Y el maligno no puede tocarlos. Nadie puede tocar a un hijo de Dios.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no puede tocar un hijo de Dios? Porque no hay un demonio dentro del Hijo de Dios, sino que está el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos? La pregunta que viene por decantación, y usted me va a decir, pero pastor, a ver, me encanta lo que usted predica, pero hay un problema. ¿Por qué paso la dificultad que estoy pasando si yo realmente me arrepentí, estoy queriendo vivir en santidad, hago todo lo necesario, pero ¿por qué sigo viviendo dificultad, tribulación y cada vez son peores? ¿Se lo preguntó? Mire, uno se va a arrepentir. Bueno, esto es como dos prédicas para dos clases de personas distintas, ¿no? Uno para que se tiene que arrepentir y tiene que buscar al Espíritu Santo de Dios. Y yo no estoy hablando de que usted va a recibir el Espíritu Santo de Dios, va a empezar a racatá, matá, la tata. ¿Son? Viene la abeja loca, ya, ta. No. Usted no va a empezar así porque usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted lo hace santo. Ahí está la palabra. ¿Estamos? Por eso usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, Dios permite, escuche bien, y yo quiero que usted lo repita conmigo, aunque no lo suelo hacer eso. Diga conmigo, Dios permite en mi vida tribulaciones. Bueno, ¿sabe por qué pasa eso? Por varias cosas muy importantes. Primeramente, yo se lo quiero leer en un texto. Primera de Timoteo 1:19. Y yo se lo voy a leer. Primeramente, pasamos momentos de dificultad y estamos hablando acá en la segunda sección, que son los hijos de Dios, aquellos que realmente viven con el Espíritu Santo en su corazón. Lo primero que hace el Señor es permitir esto porque Él necesita evaluar nuestra fe. Si no tenemos una fe evaluada, es imposible que esta fe sea sincera. Miren, vamos a leerlo con los textos y después le voy a dar un ejemplo. Dice 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces, una de las características principales es entregarlo a Satanás para que empiecen a ser transformados y dejen de blasfemar a Dios. Y 1 de Pedro 1:5 aclara un poquito esta idea de 1 de Timoteo 1:19 y van a ver cómo prueba un poquito y da un cambio, que es lo mismo, pero explicando un poquito más 1 de Timoteo 1:19. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Fíjese que dice, cuando habla de confianza, no dice de creer que Jesús existe, sino que está hablando de confianza, de depositar nuestra confianza en Él, en que Él, ¿qué orábamos recién? ¿Se acuerda al principio? Decíamos, Señor, que sea tu voluntad, no que sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y si la tengo que pasar fea, que sea tu voluntad. Eso es confiar en Él. No se trata de agarrar y decir, mirá la que estoy pasando, si yo soy hijo, todas las cosas me ayudan a bien.
esto es a lo que su propósito no es llamado y racatanga. No, no es así. Uno lo que tiene que hacer realmente es confiar en Dios y decir, Dios, si vos querés esto para mí, hay un propósito. ¿Sabe cuál es ese propósito? Como dice recién la palabra, demuestran que su fe es auténtica. Si su fe sucumbe en la prueba, su fe no sirve. Si por ejemplo Dios lo está haciendo pasar por un momento de escasez, y uno dice, bueno, a ver, no tengo un peso, y encima este Arturo me dice que le dé el billete de 500. Es un problema. Bueno, ahí está probando la fe. Por hablar de dinero, se me ocurrió por hablar de dinero. Usted puede hablar de todas las áreas de su vida. Puede hablar de la salud, puede hablar de lo que quiera. Pero Dios va a probar su fe. Porque su fe, una vez que es probada, si logra soportar, es más valiosa que el oro más fino. ¿Por qué? Porque produce la salvación de su alma. ¿Entiende? Que eso es lo que yo quiero que usted viva, la salvación de su alma. Yo no quiero que usted esté confortado ahora, tranquilo, y que termine sus días relajado y diga, no me alcanza un peso, voy a hacer algunos negocios turbios para acomodarme un poco, después vuelvo al Señor de vuelta. No, eso no es una fe auténtica. Uno puede decir de la boca un montón de cosas. Hasta Satanás va a creer que usted es un hijo de Dios. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Pero Dios no, porque Dios le ve su corazón. Dios sabe de qué madera usted está hecho. Usted le puede mentir hasta a los demonios. ¿Por qué se piensa usted que hay personas que reprenden a los demonios y los demonios se van? En el libro de Hechos lo dice, 19. Pero en el libro de Mateo 7:23 dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, aunque ustedes echaron fuera demonios, salgan de acá. ¿Por qué dice eso? Le dice eso a la misma persona que echaron fuera demonios. Y si hubo personas que echaron fuera demonios, ahora están delante de Dios. Los demonios se pusieron a los pies de esas personas. Lo que pasa es que esa parte mucho no se predica. Se predica la parte de ser un apóstata delante de Dios, que Dios te dice, ahora yo conozco tu corazón. ¿Y los demonios que son tontos los demonios? No, los demonios no ven tu corazón. ¿Se entiende? Los demonios no ven tu corazón, no saben lo que hay adentro de tu corazón. Adentro de tu corazón solamente lo sabe Dios. Y el problema es cuando estemos delante de Dios en el juicio. Hablando un poquito más de la prueba, miren, cuando yo estudiaba ingeniería, en el momento que más sabía era después de la prueba, que le pasaba más o menos lo mismo que estuvieron dando el CEDIM. Después que pasaron la prueba, ahora predican un poco mejor, ¿no? Entre comillas. O sea, me miraban así torcido cuando le daban los, estudien esto, desaprobado. Y estaban así. Pero ahora predican mejor. ¿Por qué? Porque luego que uno da la prueba y sale y dice, me equivoqué en esta. ¿Y por qué no te diste cuenta 2 minutos antes? Porque uno después de dar la prueba es cuando mejora. Por eso Dios a ustedes los hace pasar por pruebas, por dificultades, por tribulaciones. Porque una vez que pasan la prueba, saben mucho más de lo de antes de vivir la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que ustedes sepan esto porque es fundamental. Entonces, como les dije recién, la primera pregunta que nosotros tenemos es ¿por qué pasamos estas dificultades si somos hijos? Primeramente, colóquele hoy en su Biblia, paso dificultades porque Dios está evaluando mi fe, fundamental, que es lo que recién hablamos, ¿sí? Paso dificultades porque Dios evalúa mi fe. Cuando alguien se lo pregunte, usted ya va a saber. No, Dios está probando tu fe si realmente sos hijo. Pero no solamente te puede pasar eso, no solamente puede pasar de que Dios evalúa tu fe, sino que también Dios está queriéndote perfeccionar. Dios está queriendo crear de vos algo perfecto. Vamos a leer en los libros que ahí el Señor lo explica mejor. 2 Corintios 12:7 dice, escuche bien, muy importante. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice Pablo. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, me dio una espina en mi carne. Y escucha bien, mire lo que dice acá, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
versículo 2 de Corintios 12:8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, oró 3 veces Pablo para que le sacara este problema. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, no solamente va a ser evaluada tu fe, sino que va a ser para perfeccionarte. Miren Pablo, obviamente un Pablo ya perfeccionado, mucho más. Él se gloriaba en su debilidad, se gloriaba en lo que estaba pasando, en la tribulación que vivía. En vez de ponerse mal, en vez de ponerse triste, en vez de angustiarse, ¿él qué hacía? Gloria a Dios por esto, porque gracias a esto yo me estoy poniendo más fuerte. Miren, algo que me pasó a mí, que yo lo expliqué muchas veces, yo el día que tuve que pasar por la muerte de un hijo, después de esa muerte fue cuando Dios pudo crear algo de las cenizas. Pero yo no hubiese tenido una fortaleza necesaria para pasar muchas otras cosas que luego me sucedieron si yo no hubiese tenido que pasar por esa tribulación. Y Dios me lo enseñó de esa manera. Y ahora, hoy en día, después de muchos años, no en este año, sino varios años atrás, yo ya podía expresar de mi boca, gloria a Dios por la muerte de mi hija. Y muchos no me entendían, no me podían comprender. Uno dice, ¿cómo pastor puedes estar contento por la muerte de un hijo? No es que estoy contento, nadie está contento por la muerte de un hijo, sino que me glorío por la muerte de un hijo, que es muy diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se fortalece por la muerte de una persona o por algo que le ocurre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que Dios hace en uno. Póngalo en cualquier otro aspecto de su vida, en un cáncer, póngalo en una tribulación monetaria, en un momento de dificultad, cualquiera sea el momento de su vida. Y eso es lo que Dios hace en su vida, lo fortalece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces soy fuerte, como dice la Escritura. No solamente para valorar nuestra fe, no solamente para perfeccionarnos, sino también para poder comprender la gracia. Es muy importante lo que le digo ahora. Romanos 8:17, miren lo que dice la Escritura. Debemos luchar para participar justamente del sufrimiento de Cristo y comprender esta gracia. Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Si nosotros somos herederos, debemos participar en los sufrimientos de Cristo, tanto en las buenas como en las malas, porque de esa manera nosotros podemos comprender la gracia de Jesús. ¿Estamos? No solamente para probar nuestra fe, no solamente también para perfeccionarnos, no solamente para entender la gracia. Nosotros tenemos que saber de que realmente Dios nos hace pasar por esas tribulaciones, por esos 3 conceptos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Miren, yo traje un pastor llamado Tim Keller, definió esta manera del sufrimiento del cristiano de una manera hermosa, que me encantó y yo se lo quiero compartir. Dice así lo que explicó este pastor. Decía, Jesús sufrió no para que nosotros no tuviésemos que sufrir, sino para que cuando sufriésemos llegásemos a ser como Él. Se lo voy a repetir de vuelta. Jesús sufrió no para que nosotros no tuviésemos que sufrir, sino para que cuando sufriésemos llegásemos a ser como Él. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que usted se conforme a la imagen de Cristo. Ese es el plan y el propósito maravilloso que Dios tiene para su vida. ¿Vieron cuando ven a los pastores de la televisión o cualquiera
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene algo grande en este año 2019. Y el 2020, ni hablar. A veces me hace reír un poco, pero bueno. Lo que está diciendo implícitamente la palabra, no ese mamarracho, lo que está diciendo es, Dios quiere que usted se conforme a la imagen de su Hijo. Y para hacer eso, si es necesario destruirlo hasta que prácticamente no se pueda levantar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y si lo tiene que molir y molir y molir y molir, Dios lo va a hacer. Para que usted se conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Ese es el gran plan que Dios tiene para su vida. Que usted después pueda estar en la gloria con Dios, ser coheredero con Cristo Jesús. Pero para ser coheredero con Cristo Jesús, es necesario que pueda padecer los sufrimientos de Cristo Jesús. Porque si no, jamás se va a parecer a Cristo Jesús. Es imposible que sea igual a Cristo Jesús si no camina con Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús está caminando por un lugar de tribulación, usted le dice, no, yo voy acá a 10 cuadras tuyo, vos pasás tranquilo por allá. No, vos querés ser igual a mí, andá conmigo. Caminá conmigo, al lado mío, hacé lo que yo hago. Perdoná a quien yo perdono. Dale bien a quien yo le doy. Hacé lo que yo hago. Y cuando la palabra dice realmente, haced lo que yo hago, es amar sin condiciones, perdonar sin condiciones, dar sin condiciones, tener un corazón dócil sin condiciones. Si alguien te pega, dar la otra mejilla. Si alguien realmente necesita algo, entregarse completo. Eso es dar sin condiciones. Eso es lo que quiere Cristo de nuestra vida. Pero pastor, lo que pasa es que si yo presto plata no me la van a devolver. ¿Cristo hizo algo mucho más poderoso, sí o no? ¿Amén? Bueno, gloria a Dios, seguimos. ¿Cómo debemos luchar en nuestra vida espiritual? Ya vimos un poquito quién es hijo, quién no es hijo. Ya vimos por qué justamente a los hijos tienen que sufrir por estas consecuencias que muchísimas veces tenemos que vivir y tenemos que transitar. Y ahora yo le quiero explicar, como punto número 4, cómo nosotros debemos luchar en esta vida espiritual, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y el primer punto que quiero tratar es que Satanás no nos tocará si nos mantenemos firmes contra él con nuestra fe en el Señor. Primera de Pedro 5, 8, dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerde que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¡Qué palabra! Satanás está buscando a alguien que caiga de su fe. Miren, Dios recién acabamos de decir que lo va a conformar, va a probar su fe, lo va a conformar a la imagen de Cristo, va a estar intentando que usted crezca en la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Va a intentar perfeccionarlo con el tiempo. Ahora bien, si en cualquiera de esas opciones Satanás puede agarrar y operar en su vida tal que usted pierda la fe, Satanás va a tener el control de su vida. Y su fe no va a ser una fe fuerte. ¿Vio lo que le pasó recién a Himeneo y Feleo? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo Pablo? Los entregué a Satanás, porque su fe cayó. Miren, nosotros mantenemos nuestra fe hasta el último día de nuestra vida. Uno cuando recibe una fe verdadera realmente es salvo, sí, es salvo si mantiene su fe. Yo no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de tener una fe verdadera. No quiero que me malinterprete porque si no va a haber un problema teológico muy grande. Usted no es que pierde su salvación. Usted si mantiene su fe, quiere decir que fue una fe verdadera. Pero si usted pasa alguna tribulación y pierde su fe en Cristo, esa fe no es verdadera. Es una fe que vino y una fe que se fue. Y Dios lo va a entregar justamente a Satanás. ¿Para qué? Para que su cuerpo sea completamente destruido y su alma sea salva en el día del Señor, como dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo?
Es muy importante que usted pueda comprender esto, fundamental y vital para su vida espiritual. Usted va a vencer en el mundo espiritual siempre y cuando mantenga su fe. Si usted mantiene su fe, el diablo no lo va a devorar. ¿Qué quiere decir devorar? Quiere decir tomarlo y llevarlo al mundo carnal. Cuando una persona dice, no, lo que pasa es que el muchacho se apartó y anda por el mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es un cristiano carnal? ¿O quiere decir que es una persona que perdió su fe? Cuando las personas se van al mundo, no existe el concepto de cristiano carnal en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que hay un cristiano carnal. ¿Sí? Es una persona que tiene el Espíritu Santo o que no lo tiene. Cuando algo tiene el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de poder tener una fe firme, fuerte, y no perdernos del camino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante que entendamos. No existe aquel que se va al mundo, después vuelve, después se va un ratito, vuelve de vuelta. ¿Estamos? ¿Sí? Eso quiere decir que el gran enemigo, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devora. Ahora, si usted va caminando por el bosque y lo agarra un león rugiente, ¿por qué puso esta analogía al Señor? Porque no es que te agarra un gatito, te agarra un león. Y si te agarra un león, vas a tener serios problemas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Satanás huirá de nosotros si nos humillamos a Dios. Entonces, primeramente, si nos mantenemos firmes con nuestra fe. Punto número 2, si nos humillamos a Dios. Santiago 4:6. Y yo le voy a dar 5 puntos hoy en esta noche para que usted pueda luchar contra Satanás y mantener su vida espiritual. Primeramente, como le dije, mantener su fe en el Señor, no apartar su fe en el camino de Dios, humillarse ante Dios, Santiago 4:6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que nosotros hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que, humíllese delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes o de vosotros, como dice la palabra, ¿sí? Entonces, no solamente es guardar nuestra fe, sino que es humillarnos delante de Dios, punto número 2. Punto número 3, Satanás no tendrá lugar si controlamos nuestro enojo. El enojo es fundamental, es el control propio fundamental. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos los que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, nuestra fe, mantenerla firme, humillarnos delante de Dios, controlar nuestro enojo. Por lo tanto, si controlamos nuestro enojo, también el perdón. Satanás será vencido si perdonamos al prójimo. Segunda de Corintios 2:5, dice la palabra: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más que a todos ustedes que a mí. Versículo 6, segunda de Corintios 2:6. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Versículo 9. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también los perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Por eso es fundamental perdonar. Usted, si no suelta el perdón en todas las áreas de su vida, toda persona que conoce haya hecho el daño y el mal que le haya hecho, es imposible que Satanás no siga operando en su vida. Satanás va a operar en su vida si usted no mantiene la fe, si usted no se humilla delante de Dios, si usted no controla su enojo y si usted no perdona a cualquier persona que le haya hecho daño. ¿Estamos de acuerdo? Satanás va a operar y usted no quiere que él lo haga. 5.
Satanás será vencido por la armadura de Dios. Efesios 6:13. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza y vestidos con la coraza de justicia, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo lo que recién hablamos estaba ahí. Ahora versículo 16. Sobre todo, escuche bien, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Fundamental, estos puntos son fundamentales. El escudo de la fe, como dije recién, la fe, conservar nuestra fe, es importantísimo. El casco de la salvación, ¿qué quiere decir? Saber que Cristo nos salvó por gracia y por lo tanto nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Lo que yo recién hablaba hace un ratito, el tema de poder ser coherederos con Cristo, sufriendo también con el Señor, porque somos coherederos, por lo tanto la salvación viene a nuestra vida. La espada del Espíritu, que es la palabra. Si usted no crece en la palabra, si solamente se queda con lo poquitito que a veces se escucha, o solamente se queda con leer algunos textos, si usted realmente no agarra estos estudios bíblicos y los coloca dentro de su mente, dentro de su corazón, como escuchándolos, el hermano lo coloca en la página todo el tiempo, lo sube constantemente, usted lo puede escuchar y puede tomar todos los apuntes, no solo los textos, sino las cosas que digo. Es muy importante que usted aprenda, que usted discierna la palabra, Usted que agarre y que diga, esto dijo el punto número 1, el punto número 2, y lo haga como un testamento dentro de su Biblia, que sepa cómo apagar un fuego, un dardo del maligno, cómo realmente enfrentar la tribulación espiritual, cómo saber que usted puede ganar en el reino demoníaco, cómo saber que usted puede salir adelante. Si usted no tiene esa constancia y escucha una prédica, no digo que no escuche prédicas, digo, si usted escucha cualquier cosa por todos lados y oye uno de acá, otro de acá, se va a armar un matete bárbaro que no va a entender nada. Si no tiene una guía, si no tiene una estructura, no digo que me crea a mí, agarre la prédica y evalúalo a la palabra de Dios. Pero céntrese, no ande buscando un montón de cosas porque ya tiene bastante con lo que nosotros predicamos los sábados y los martes. Gloria a Dios, si aprende eso y aprende más, mejor todavía. Pero no se haga un matete al divino botón. Escuche las prédicas, hay muchas prédicas que son muy edificantes, que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros como iglesia. Así que crezca en la palabra que es la espada del Espíritu, que es muy importante. Usted cuando venga Satanás a querer obrar en su vida, va a estar fortalecido en fe, va a poder pasar la tribulación y va a decir, esto me lo trajo Dios porque yo tengo que fortalecer esta área de mi vida, gloria a Dios. Y si no es hijo, usted sabe que se tiene que humillar, que tiene que buscar de Dios y que el Espíritu Santo tiene que venir a su vida. Ahora en algunos minutos vamos a orar, justamente los hermanos van a orar por todos nosotros. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Y por supuesto, el número 4, la oración y la súplica en el Espíritu. Miren, nosotros tenemos autoridad en el reino de las tinieblas, sí lo tenemos, como hijos de Dios. Es muy importante saber que tenemos autoridad en el reino de las tinieblas, pero también tenemos que saber muy bien que usted tiene autoridad siempre y cuando pueda guiarse en base a estas leyes espirituales, que las ponga como parámetros en su vida y que diga realmente Dios opera de esta manera y estoy entendiendo el mundo espiritual. Lo que yo recién le acabé de explicar es simplemente un pantallazo así por arriba. Estuve un montón de tiempos intentando comparar dos textos que no quise hacerle mucho lío de teología, pero es una carga doctrinal terrible. El mundo espiritual que nosotros nos rodea es mucho más grande de lo que imaginamos. Dios nos dio esta revelación porque nos sirve para poder batallar contra el reino espiritual, poder orar, poder buscar de Dios y tener autoridad en el reino de las tinieblas, y saber que si nos ocurre un problema va a ser por una decisión de Dios para conformarnos a su imagen, para poder pulir nuestra fe
Y si nosotros tenemos que batallar contra el demonio, usted ya sabe, tiene que mantener su fe, tiene que humillarse delante de Dios, tiene que realmente controlar su enojo, el perdón por sobre todas las cosas, la fe, la salvación, la palabra y el Espíritu. Y como dice Romanos 8:28, nosotros somos más que vencedores. Amén. Porque eso es lo que usted tiene que tener en su vida. Vencer en todas las áreas, siempre siguiendo la voluntad de Dios. Amén. Así que ahora vamos a orar con poder y que el Señor se empiece a manifestar. Yo quiero que en este mismo espíritu así que estamos teniendo, nosotros nos podamos poner de pie junto conmigo.